Muy buenas noches y bienvenidos a todos al ciclo de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. En la noche de hoy nos acompaña el señor José Marul del Río, que estará ofreciendo una charla sobre las fortificaciones en el área de Puerta de Tierra. Como siempre, leeremos unos breves datos biográficos sobre nuestro conferenciante. Les recordamos que nuestras charlas están siendo grabadas y que usted puede disfrutar de ellas más tarde en nuestro canal de YouTube. Así que espero que la disfruten. El señor José Marul del Río es especialista senior en propiedad histórica en el área de historia. En el 1987 completó un bachillerato de la Universidad Interamericana, graduado con magna cum laude en la concentración de Historia. Luego cursó estudios en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. En 1990 se inició como historiador estatal de la Oficina Estatal de Preservación Histórica, hoy Oficina Estatal de Conservación Histórica. De 1991 a 1993 fue el historiador del equipo de trabajo juntamente con la Oficina Regional de Atlanta del Servicio Nacional de Parques para aumentar la designación de monumentos históricos nacionales o National Historic Landmarks en Puerto Rico. Como parte de esta iniciativa, inició la investigación sobre el desarrollo de las fortificaciones españolas en Puerta de Tierra para su futura designación como Monumento Histórico Nacional. En 1995, como complemento a esta labor, formó parte del grupo San Juan en Blanco y Negro. Asistió al ilustrador puertorriqueño Eric Pérez en la preparación de más de 20 recreaciones gráficas en propiedades históricas desaparecidas o en condición ruinosa en el municipio de San Juan. Entre estos proyectos se incluyeron 7 recreaciones gráficas referentes a los recursos asociados a las 3 líneas avanzadas de San Juan. En 1997 completó la nominación de un distrito descontinuo de 4 remanentes vinculadas con la primera línea de avanzada al Registro Nacional de Lugares Históricos. Referente a este tema, ha publicado artículos a las líneas avanzadas en la revista de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, Patrimonio, y Conservax Ex Conservación. Ha ofrecido varias conferencias sobre el tema de las líneas defensivas, Icofort, Castillo de San Cristóbal, Amigos del Fuerte de San Juan, Polvorín de San Jerónimo, en el primer Congreso de Historia de las Ciudades de la Universidad Interamericana, Oficina Estatal de Conservación Histórica, en el cuartel de Vallajá, en el cuarto Congreso de Historia de la Ciudad de San Juan, celebrado en el Castillo de San Cristóbal, y en el ciclo de conferencias del San Juan 500, una isleta y una ciudad, en el Salón Rafael Corbés. En el 2019, con el auspicio de la Oficina Estatal de Conservación, publicó el libro Protegiendo la Capital, Desarrollo Histórico de las Obras Defensivas en Puerta de Tierra, donde recoge en 4 capítulos la historia de las fortificaciones españolas en Puerta de Tierra desde el siglo XVI, su apogeo en el siglo XIX y su deterioro y desaparición en el siglo XX. Con ustedes, el señor José Marul del Río. Que disfruten de la charla. Buenas noches, espero que estén bien. Le agradezco a los presentes estar compartiendo conmigo en este día de hoy. Quisiera agradecerle a la Fundación Doña Felisa Rincón de Gautier la oportunidad que me ofrecen hacer la presentación sobre la evolución de las obras defensivas que se construyeron en Puerta de Tierra para defender a San Juan, ciudad capital. Mucho ha sido escrito sobre las imponentes fortificaciones del viejo San Juan, pero las de Puerta de Tierra han recibido poca atención. Próximo. La ciudad de Puerto Rico se funda de su asentamiento original de Caparra a la isleta de San Juan entre 1519 y 1522. La ciudad se funda en el extremo oeste de una isleta que se encontraba entre la bahía de San Juan. Era un asentamiento sin cerco de murallas cuyos terrenos al este ya eran
área de futura expansión urbana y servían como ejidos o espacios comunes. En la isleta, los vecinos de la ciudad confrontaban unas circunstancias diferentes a los de Caparra. La isleta, compuesta de roca proveniente de masivos lechos de arrecifes, era más baja que la costa este y el terreno se elevaba procediendo hacia el oeste. En la costa sur había unas grandes extensiones de mangles que empezaban en el este y llegaban hasta el área de la que conocemos hoy como la Marina. En la esquina suroeste de la isleta, cruzando el caño de San Antonio, los vecinos de la nueva población construyeron una calzada de piedra para proveer acceso al terreno a Santurce. Desde temprano en el siglo XVI, los vecinos y oficiales reales de la ciudad reconocieron la importancia estratégica que tenía este sector por ser único acceso terrestre al resto de la isla de Puerto Rico y acceso secundario al mar a la bahía de San Juan por vía del caño de San Antonio. Luego se construye el puente, primero de madera y luego de piedra, sobre la calzada y una batería de cañones en la punta de Boquerón. En el plano de 1519 podemos observar los dos cuerpos de agua, primero abajo el canal de Martín Peña y el que está más arriba cerca de básicamente la isleta de San Juan, el caño de San Antonio. Edición de Sir George Clifford, conde de Cumberland, 1519. En 16 de junio de 1598 llega Sir George Clifford, conde de Cumberland, con 20 buques y 1000 hombres para tomar la ciudad de San Juan. Después del desembarco de 960 en la costa de Santurce, estos proceden por tierra al puente de Caño de San Antonio. El 7 de junio, cuando los ingleses llegan, encuentran un puente ha sido cortado en dos partes y que el mismo estaba cerrada con una puerta fuerte, abovedado con troneras, sobre la cual había una batería de 6 piezas y una barricada, una casa o cuartelillo. Las fuerzas de Cumberland traban en un combate con los defensores españoles en el puente y en la batería del Boquerón. En la reñida pelea salieron airosos los españoles inicialmente. Durante este intercambio, el conde de Cumberland se cayó del puente y por poco se ahoga por el peso de su armadura. Este tuvo que ser rescatado y posteriormente tuvo que salir del combate y dejar su lugarteniente Berkeley continuar la ofensiva. Luego, luego los ingleses pudieron forzar el cruce después de que un buque de su flota se acercara a la costa este, cercano a los arrecifes, y enviara 200 hombres de pique en lanchas para desembarcar en la playa. Eso es lo que podemos observar en el mapa, en el área F. Tenemos el H sería el buque, y el G es la batería, representación del batería de Boquerón. Este asalto, combinado con un fuego del buque, acalló la batería del Boquerón. Los defensores españoles se replegaron a la ciudad. El 18 de junio, los ingleses marcharon a través del espeso bosque que existía en Puerta de Tierra hasta llegar a la ciudad de San Juan, la cual no estaba amurallada, vuelvo a repetir. En el castillo de San Felipe del Morro se rinde el 1 de julio de 1598. Los ingleses retienen la plaza hasta el 14 de agosto de ese año, cuando abandonan la ciudad por una epidemia. Estos ataques pusieron al descubierto la vulnerabilidad y la necesidad de fortificar el sector. En respuesta a esta situación, el gobernador Gabriel de Rojas Páramo fungió de 1508 a 1514, 1614, 1508, 1560, reconstruye la batería de San Jerónimo en piedra, y su sucesor, gobernador Felipe de Beaumont, reconstruye en piedra el fuerte y el puente de San Antonio.
Seguimos entonces para el próximo asedio o ataque, el ataque holandés, el 25 de septiembre de 1625, el holandés Boudwino Enrique, de la Compañía de las Indias Occidentales, con 17 naves, logra entrar en el Canal del Morro a la Bahía de San Juan. Una vez adentro de la bahía, desembarcan por la puntilla y toman la ciudad, y comienza el asedio de las fuerzas españolas que se apertrecharon en el Castillo del Morro. Aunque el frente principal del conflicto fue el castillo de San Felipe del Morro, también se trabaron combates entre los holandeses atrincherados aledaños al puente y las fuerzas criollas que provenían de Miramar. Al no lograr la rendición del Morro, los holandeses prenden fuego a la ciudad y se embarcan el 27 de octubre de 1625. Aquí podemos observar el área del puente. Era un puente que llegaba hasta Miramar. Y pueden ver ahí recreado el dibujo. Esto es un dibujo holandés, donde se puede ver el puente y se puede ver la estructura del fuerte que estaba como parte del fuerte. Y arriba, donde hay un recuadro rojo, está localizado lo que era la posición del fuerte de la batería del Boquerón. Las autoridades españolas, en respuesta de la toma y quema de la ciudad por los holandeses, abandonan la idea de la ciudad de la paz y se embarcan en un gran proyecto de construcción para amurallar la ciudad. Se reconstruye el fuerte en el este de la ciudad, o sea, el que conocemos como San Cristóbal, y encierra la misma ciudad con murallas, bastiones y 3 puertas encerrando el lado este, sur de la ciudad. Este proyecto fue llevado a cabo entre 1635 y 1654, bajo los gobernadores Enrique de Sotomayor y el gobernador Íñigo de la Mota Sarmiento. A este mapa le incluí 2 círculos amarillos. A la derecha, donde hay una depresión en el campo del Morro, y otro a la izquierda, donde creo que gráficamente por primera vez estamos viendo una representación de lo que posteriormente en el siglo XVIII se va a conocer como el trincherón. Después de la toma, la ciudad. Esta es otra representación ya para 1765. Después de la toma de La Habana, Cuba, por los ingleses en 1762, la monarquía española envía oficiales de alto rango para inspeccionar las plazas fuertes y determinar su vulnerabilidad contra futuros ataques. A principios del año de 1665, llega a Puerto Rico el mariscal de campo Alejandro O'Reilly a evaluar las condiciones existentes en la isla, básicamente sus fortificaciones, milicias, condiciones económicas, etc. Con la ayuda de los ingenieros militares de la plaza, como Tomás O'Daly, Juan Francisco Mestre, O'Reilly prepara un estudio estratégico y técnico con recomendaciones a Madrid para reformar las fortificaciones de la Plaza Fuerte de San Juan. La corona española aprueba el estudio el 25 de septiembre y hace una asignación anual de 100,000 pesos provenientes del Tesoro del Virreinato de Nueva España en México para reformar el sistema defensivo de San Juan. El último cuarto del siglo, los ingenieros militares, una vez adelantados los trabajos de la ciudad, miran hacia Puerta de Tierra. Una vez terminados los trabajos, miran hacia Puerta de Tierra y la costa de la isleta. Básicamente, aquí ya estamos viendo cuando terminan de trabajar con las murallas, construyendo básicamente las murallas del norte, que pueden ver en la parte superior de la imagen de la representación de la isleta. Trabajan entonces con las obras exteriores, estamos hablando de la batería de Santa Teresa, el abanico, la batería de abanico y el Príncipe.
Y entonces posteriormente dicen, bueno, aquí hay que entonces mirar hacia el este para seguir dificultando cualquier acceso hacia la ciudad. Aquí. Ya para 1781, antes de 1781, perdonen, ya se había contemplado por los ingenieros militares que se necesitaba reforzar las fortificaciones del este. Como había mencionado inicialmente, cuando estamos hablando del este, estamos hablando no solamente de acceso terrestre, sino acceso marítimo, aunque no entran los buques de pesados, pero podrían entrar lanchas. O sea que era una necesidad de considerar este sector, tenerlo fortificado, evitar que fuera utilizado por el enemigo para volver a atacar como atacó Cumberland en 1598. Y entonces se idea básicamente un plan para establecer unas pequeñas apostaderos. 12 apostaderos se construyen a lo largo de la costa. Estamos hablando se pueden observar, dice Punta Escambrón, Boquerón, Punta de San Antonio. Pues ahí ellos alinearon esos 12 apostaderos para reforzar las dos baterías principales o fortificaciones, que es el puente de San Antonio y el fuerte de San Jerónimo. Y pueden notar que también están alineadas estas apostaderos en las dos playas principales. Estas playas son la playa de Salemas, donde dice el canal de Salemas, y entonces entre el Boquerón y el puente de San Antonio había la playa de San Antonio. La playa de San Antonio era considerada la que era estratégicamente más débil, más susceptible para ser utilizada por invasores. Ahora, en este mapa excelente que hizo Juan Francisco Mestre, ingeniero Francisco Mestre, podemos también observar más centrado hacia la derecha, rumbo hacia la ciudad, una forma básicamente en E o W, como ustedes básicamente deseen. Ese sería lo que podríamos considerar como el trincherón. Voy a enseñarles esto que son más como unos acercamientos donde están los apostaderos y donde están las baterías, y entonces a mano derecha está lo que es el acercamiento a lo que es el trincherón. El trincherón, básicamente la documentación que se ha podido discernir es que era lo que estamos viendo ahorita era básicamente una depresión o una geográfica que utilizaron los españoles para poder establecer una área defensiva. La única, podríamos decir que era defensiva a lo largo de la parte norte, ya que como todo el resto de la topografía de la isleta, según va bajando hacia el sur, hacia el área de los mangles, se va volviendo más llano y puede ser hasta cruzado sin mucha dificultad. Pero como el camino principal, el camino que estábamos viendo debajo de donde dice la línea, ese camino es el camino real. Ese era el área donde venían usualmente y se transportaba las fuerzas enemigas, pues era necesario que establecer este tipo de obstáculos. Podemos observar lo que llaman la retirada. Eso es lo que he interpretado, pues, básicamente leyendo algunos documentos, que estamos hablando como unas construcciones no permanentes que servían para resguardar, porque en esta área donde está el trincherón es una área que baja en términos de altura, viene desde lo más alto donde hoy está la cuna, Casa Cuna, y entonces va bajando, y entonces después que cruzabas el trincherón, esa era área baja, entonces te tenían que resguardar de ataques de los enemigos si vinieran por el camino real. Perdón, me he extendido un poquito, pero esto es lo que quería enseñarles. He estado buscando por mucho tiempo alguna representación gráfica de lo que era el trincherón, porque pues, mi teoría
que es una depresión geográfica. No hay documentación más allá que básicamente puntualice que es una depresión geográfica, pero que entonces aquí lo pueden observar. Este era un proyecto que se hizo ya en 1893 para construir un puente permanente sobre el Trincherón, y como pueden ver es básicamente una área topográfica, no es una construcción como digamos lo que fue la segunda línea defensiva o después la primera línea defensiva o primera línea avanzada. Pueden observar en el mapa a la mano derecha que ahí está representado en este mapa de 1861 cómo se representaba el Trincherón y que se tenía que cruzar por un puente que era sobre de 5 metros de alto. En 1796, Carlos IV de España declara rompimiento con relaciones con Gran Bretaña. El 17 de abril de 1797, como parte de una ofensiva contra las posesiones españolas en el Caribe, una flota inglesa de 60 buques de guerra y transportes arriba a la costa de Santurce. Esta flota, bajo el comando del general de ejército Sir Ralph Abercrombie y el almirante Henry Harry, tenía una fuerza de campo mixta. Incluía emigrados franceses, mercenarios alemanes, tropas coloniales y tropas regulares, que ascendía el número a 3.910 hombres. El capitán general de Puerto Rico, Ramón de Castro, organiza la defensa de la plaza y moviliza 4.029 hombres, que incluyen soldados regulares del regimiento fijo y milicias disciplinadas. En adición, durante el asedio, se unen a los defensores entre 200 y 300 marineros de los buques corsarios franceses que estaban en la bahía cuando llegó la expedición. Y parte de este grupo de corsarios franceses sirvieron en el fuerte de San Jerónimo, el fuerte de San Jerónimo durante el asedio. Durante el asedio también se movilizaron milicias urbanas de los pueblos de la isla. El cuadro de José Campeche, del gobernador y capitán general mariscal Ramón de Castro, nos ilustra dos fuertes. Fuerte San Jerónimo, que está debajo del brazo, y el otro a mano que está a extremo de esa imagen, el fuerte de San Antonio. Y también se nota algo muy particular. Se nota, hay una congregación de tropas en el campo, o sea, fuera de la ciudad. Si éramos, por lo menos creo que el color marrón que se puede observar pintado probablemente es una representación de lo que era el Trincherón, porque en las mismas memorias, el diario de novedad que mantenía el capitán general, que posteriormente fue publicado, se indicaba que la concentración de tropas se hacía a medio camino entre la ciudad y las fortificaciones del este. En preparación de un bombardeo inglés, los españoles construyeron una trinchera para albergar 400 hombres aledaño al fuerte los fuertes del este y un camino para permitir movimiento de tropas y trabajadores del Trincherón a los fuertes avanzados. El 24 de abril, las baterías inglesas en Miramar abren fuego contra los españoles de San Antonio y San Jerónimo. Ambos fuertes fueron severamente averiados por el impacto de bombardeos de cañón y morteros, cañones de 8, 12, 24 y 36 de calibre y morteros de 9 pulgadas. Ante el embate que sufrían los fuertes, los defensores hacían reparaciones provisionales a los fuertes durante la noche usando sacos, barriles y otro material. El bombardeo continúa hasta la medianoche, el 30 de abril de 1797. Ya para el próximo día, el 1 de mayo, el general Abercrombie, al no lograr cruzar el caño de San Antonio para llegar a la isleta, embarca sus tropas y al que duró el asedio básicamente de 13 días, terminando el ataque sobre la plaza de San Juan.
Al terminar el asedio inglés, el gobernador capitán general Ramón de Castro implementa un programa de construcción en el sector este de la isleta para reparar los daños causados por el ataque y para implementar mejoras que ayudasen a los defensores en un futuro asedio. En este mapa de 1801, rotulé en el extremo derecho las posiciones artilleradas de la primera avanzada. Básicamente pueden ver desde arriba para abajo, batería del Escambrón, Fuerte de San Jerónimo, Fuerte de San Antonio. Se puede observar que ya para esta fecha se había construido, ya empezado a hacer el proyecto de construir unos parapetos que unieran las fortificaciones, pero también sirvieran para cerrar las playas que eran las más susceptibles a áreas de desembarco. Ya para 1801, cuando se hace este plano, ya se había completado el tramo que cubría la playa de San Antonio. Ahora, una de las cosas donde aparece, si te pueden ver dónde está el fuerte de San Jerónimo y ven un poco a mano izquierda, ahí va a encontrar una obra que casi no se ve, perdonen por el tamaño, pero es el fuerte, la batería de San Ramón. Esta va a ser muy importante porque se va a volver el nuevo eje defensivo una vez completadas las líneas en el siglo XIX. Pero podemos entonces también observar, pues marqué también la segunda línea defensiva, de avanzada, perdón, uso ambos términos, pero la segunda línea de avanzada y el trincherón antiguo, como está aparece rotulado. Ahora, un detalle bien interesante es que esta construcción verdaderamente aparece en este mapa identificado como una obra de vecinos que posteriormente fue pasada al ejército español. Esto me acuerda del caso de la primera batería que se hizo del fuerte de Castro, que estaba en unos islotes al oeste de la bahía de San Juan, que fue también subvencionada la batería original por una hacendada del área, creo que de Loíza. Ya para el primer mapa que aparece, que tenemos disponible, que enseña Puerta de Tierra, específicamente el sector donde están las fortificaciones, es el mapa de 1833 que prepara Manuel Sicardó. Y aquí entonces ya vemos el conjunto completo, incluyendo algo que no habíamos originalmente tenido que se había demostrado en un mapa, que son la línea de contraguardia o de contraataque. Este sistema ya es como el que vamos a seguir viendo hasta finales del siglo pero finales del siglo XIX va a estar, pero principios del siglo XX empieza a desaparecer este sistema tan extenso. Este sistema, básicamente, y volviendo a repetir, no me repito muchas veces, pero está compuesto por tres posiciones en tres puntas. La punta del Escambrón tiene la batería, la punta del Boquerón tiene el fuerte de San Jerónimo y abajo, en la última punta, en la parte de abajo, el sur, estaba el fuerte de San Antonio. De ahí entonces podemos ver cómo que la línea defensiva corre desde el área de la primera línea avanzada, perdón, va corriendo desde el sur del área cerca de los mangles y corre todo lo largo de las playas, bordeando las playas hasta llegar hasta la batería del Escambrón. Entonces, como le había indicado en la anterior, pues tú puedes ver ya la representación de la batería de San Ramón, que está localizada entre, se puede ver casi al oeste del fuerte de San Jerónimo.
Quería entonces incluir esta representación gráfica que fue hecha por un grupo, el grupo que mencionó la señora Rivera, que era el grupo de San Juan Blanco y Negro, que estuvimos trabajando afanosamente por varios años, casi una década, y trabajando para sacar unas representaciones gráficas que pudieran ayudar a la gente a entender qué fue lo que existió, o por lo menos tener una representación, una idea de lo que existió en esas líneas que ya están desaparecidas. Este dibujo hecho por el finado Eric Pérez Gómez, un talentuoso artista gráfico y una persona que es fue una entusiasta de la historia, nos ayuda entonces a recrear de una manera más como tridimensional este sistema de la primera línea de avanzada. Entonces, después de este ataque del 1797, se tiene que reconstruir el fuerte. Se entiende que se necesitan baterías adicionales en los lados y se necesita reforzar los muros porque era una batería muy débil, según los mismos relatos que aparecen en Cayetano Colitoste, que el comandante de esta plaza fuerte de San Antonio recibió, perdón, Ignacio Máscaro recibió hasta 2 bombazos, o sea, contuso, fue contuso 2 veces. Cuando terminaron el bombardeo, todas las paredes que miraban hacia el este o hacia el sur estaban deshechas y solamente se tenía que reconstruir. Y entonces, este fuerte es bien especial, bien interesante, porque fue una obra que es el único que yo conozco en Puerto Rico que se le llama Cabeza de Puente de San Antonio. O sea, tú tenías, para poder llegar a la ciudad, tenías que cruzar desde Miramar, ese puente que pueden observar a mano izquierda en la foto antigua de la colección de López Cepero. Tú tenías que cruzar desde Miramar para cruzar el puente, cruzar el fuerte y entonces, como pueden ver en la recreación gráfica inferior, mano derecha, tú entrabas a una área abierta que después de ahí seguías rumbo hacia San Juan. Pero a ambos lados había mangle. O sea que tú tenías que cruzar por esa área, se controlaba el acceso. Quería entonces también incluir del fuerte de San Jerónimo del Boquerón, que hoy en día, perdonen por la cuestión que no incluí los acentos, algo le pasó a la máquina. Pero que entonces este fuerte pues estaba atado, había lo que era un camino cubierto que venía y entonces entroncaba con lo que pueden observar si miran hasta al extremo, al otro extremo, pueden ver la recreación de la batería de San Ramón. Por eso yo les digo que San Ramón era como el eje. Y entonces pueden ver en el trasfondo más abajo, en este extremo exquisito dibujo, el fuerte de San Antonio. También se construyen unas baterías nuevas. Y como le había mencionado, aquí ya tenemos un acercamiento para que puedan ver o apreciar mejor lo que es la batería de San Ramón, que estaba localizada, como dije, en el área central de esa línea de avanzada, mientras al norte, pues entonces se construye una nueva batería, la batería del Escambrón. Entonces, lo que queda es el polvorín de San Jerónimo y la línea de contraataque, por eso incluí para que ustedes pudieran ver otra vez la recreación gráfica de nuestro amigo, refinado Eric Pérez, que entonces te tira el polvorín, que entonces está vinculado por una serie de paredes, o le llamamos parapetos, a donde está la batería de San Ramón. Acá a mano izquierda pueden ver en uno de los planos de 1896 la profundidad de las trincheras que habían de la línea de contraataque o contraguardia.
pueden ver parte del plano. Estos son pedazos del plano de 1826, que es el más completo del sistema de fortificaciones que se generó. Ya para 1826 se estaban contemplando demoler parte de las fortificaciones y construir nuevas fortificaciones. Desafortunadamente, pues, o afortunadamente, no tuvieron presupuesto para lograr hacer esta construcción y solo dejaron las fortificaciones en sitio, con excepción de la batería de San Ramón. Aquí tengo otra representación gráfica que entonces lo que quiero pues enseñarle es básicamente ya una representación tridimensional en donde te enseña a mano derecha, pueden ver la segunda línea de avanzada con una batería triangular que aún el día de hoy existe, que sobrevive justo al lado de un restaurante chino en Puerta de Tierra, antes de el condominio Torre de la Reina. Quedan unos remanentes pero en ruina, en estado ruinoso, de esa línea de troneras al norte que borde acantilado. Esto se fue básicamente con todos los desarrollos posteriores. Y podemos entonces apreciar otra vez aquí la área del trincherón y como pueden ver, el puente que se puede ver que tiene altura, según este dibujo, y entonces el trincherón corría ahí de la forma de E o W. Bien. Entonces, ya incluí esta plano de 1871 para poder dar un sentido de lo que ya existía en San Juan, en el área de Puerta de Tierra. Puerta de Tierra se volvió como un barrio extramuros después de que se empiezan a hacer las gestiones por el Ayuntamiento de San Juan para poder empezar a poblar esa área. Esto empieza en 1865, recibe como un empuje por el sismo que impacta a la ciudad en 1867, que mucha gente salió despavorida de la ciudad y algunos de ellos no querían volver a la ciudad, porque hay que entender que estaba la ciudad encerrado, un muro, en un círculo o un cinturón, quiero usar la palabra, cinturón de fortificaciones. Y el temor era que no podían escapar si es comprensible, ¿sabes? Habían pasado un sismo que había dejado al cuartel de Valleja con sobre 200 fisuras, o sea que fue bien intenso el terremoto. Y entonces, cuando finalmente las autoridades militares acuerdan permitir un tipo de poblamiento, hacen con la estipulación que es la parte norte, que estamos hablando que ves la isleta, puedes ver cómo está invertida. Usualmente lo vemos de sur al norte, ahora estamos viendo de norte hacia el sur. Pues entonces todo lo que pueden ver la carretera que está alineada con árboles, corriendo hasta que llega hasta el paseo bueno, sería el paseo como hoy en día, el paseo de Covadonga. Entonces, desde la parte de ese camino hacia abajo o hacia el norte, era reserva militar. Permitían entonces que se accesara para términos de nueva construcción el predio terreno hacia el sur de la carretera central. Bueno, perdón, carretera central, Camino Real, disculpe. Entonces, aún pueden ver la presencia de las líneas defensivas, pero también pueden notar la cuestión de los mangles existentes, extensos, que estaban al sur de la isleta. Y debo hacer como ¿verdad? Debo estar claro y explicarles que una de las razones que se construyen las fortificaciones, las líneas de norte a sur, es porque se consideran por los ingenieros españoles, militares españoles, impasables
los mangles. O sea, estos mangles eran como una fortificación adicional que protegía a la ciudad de un desembarco de enemigos. De manera que eso era muy importante dentro del desarrollo de estas fortificaciones y va a explicar después cuando verdaderamente estamos trabajando con con lo que ocurre en el siglo XX, es cómo se van perdiendo la relación geográfica con la fortificación, porque va a haber el periodo de los rellenos que empiezan en el siglo XIX. Ahora, antes de continuar, quería pues tocar sobre varios factores que al último tercio del siglo XIX hacen importantes cambios en términos del pensamiento militar. Ya para finales, para entre 1870 hasta los 1890, estamos hablando de que hay unos desarrollos tecnológicos en Europa, la segunda, y en Estados Unidos, la segunda revolución industrial, que, que básicamente hacen que se vuelva obsoleto el sistema de fortificaciones abaluartadas que se habían estado utilizando en el siglo XVIII y se había continuado su construcción en el siglo XIX. Uno de estos desarrollos que fue muy crítico e importante fue la construcción de acorazados en hierro, perdón, en acero. Esto era muy importante porque estos acorazados que eran, y el segundo elemento importante es que eran, continuaban su movilidad, hacían su movilidad utilizando vapor, ¿verdad? El sistema de máquinas de vapor que permitía que y tercer desarrollo fue el de la hélice de tornillo, que fue importante porque permitía que los buques, además de que eran en acero, también permitían que se pudieran estar moviendo de una manera diferente a los buques de antaño, de los buques que utilizaban el viento para poder moverse de un punto a otro, para poder entonces atacar usando unos buques movidos por vapor, pues podían entonces moverse hacia las fortificaciones abaluartadas, que al estar expuestas eran un blanco idóneo, excelente para la artillería, porque ellos podían acercarse, disparar, moverse alejándose cuando es necesario. Y esto era una de las cosas que finalmente le puso fin a la predominancia de las fortificaciones abaluartadas. En respuesta a esta situación, los ingenieros españoles pues entonces buscan desarrollar nuevas fortificaciones que en concreto que fueran más pequeñas, estuvieran ocultas de los barcos y aunque usaran cañones que dispararan tipo mortero, eran ser más efectivas en la defensa de la plaza fuerte. Se empezó en 1885. El problema que tuvieron mayormente era que había una falta de capital suficiente, porque ya para el siglo XIX estamos hablando que no es la única prioridad del gobierno español las fortificaciones. Tenían primero que mantener las fortificaciones existentes. Tenían que también pagar el ejército, el clero, la administración, que entonces ya en el siglo XIX estamos hablando que en los otros pueblos de la isla ya tú tienes proyectos específicamente de ornato, de alcaldías, mataderos, y tenías los grandes proyectos de las carreteras, la carretera central, la carretera número 4, número 6, todas las carreteras de primer orden que se fueron desarrollando. O sea que ya había una competencia por los fondos, de manera que tenían fondos más limitados en un momento en donde también España
lo que le quedaba de su imperio antes, que antes había incluido Suramérica. Ahora lo que le quedaba eran las Filipinas y Cuba. Y entonces limitaba los proyectos que podían llevar a cabo. Eso sí, los ingenieros militares españoles pues hacían muchos planes. Vas a ver muchos planes, incluyendo la batería en Olimpo, en el área de Miramar, que no se construyó, pero que estaban tratando de prepararse para un próximo ataque, ya visualizando que ya el contrincante no iba a ser en Gran Bretaña, pero que podría ser los Estados Unidos. Aquí tenemos la modernización específicamente de las fortificaciones del este. El fuerte perdón, la batería del Escambrón. La batería del Escambrón la consideraron obsoleta, pero entonces no la tocaron. Lo que hicieron fue que construyeron aledaño a la fortificación unos emplazamientos nuevos de artillería hundidas que no podían ser observadas. Esto fue un proyecto que ocurrió en 1897. También podemos ya, también en la batería de San Ramón, que yo le había mencionado anteriormente, que sí se afectó antes del cambio de soberanía, se construye uno nuevo que es siguiendo los nuevos parámetros de sumergido, o perdón, sumergido, no, hundidos, que fuertemente reforzados en concreto para aguantar un bombardeo de la artillería más moderna, sofisticada. Aquí vamos al próximo. Entonces también España, debido a esa misma situación económica, pues los fondos que se necesitaban utilizar mayormente provenían del Tesoro de Puerto Rico, y entonces se habían pedido piezas de artillería para establecer unos puntos artillerados a lo largo de la costa para disparar a barcos de enemigos o potencias enemigas, en vez de hacer grandes obras de nueva fortificación por la cuestión del presupuesto. Aquí pues, podemos observar el cañón Ordóñez tiene una excelente a diferencia de los cañones del siglo XVIII, donde ponía la bala en la boca del cañón, se ponía también la pólvora. Estos eran unos cañones que se abrían por la parte de atrás y se ponían balas. Eran diferentes a las balas de cañón, que eran redondas. Estas eran unas balas explosivas que se podían utilizar para dispararle a los buques acorazados en acero que fueran a atacar la ciudad. Ante todo esto que está ocurriendo de las fortificaciones en términos de su modernización, su pérdida de importancia, pues tenemos también el factor, como ha perdido la importancia, pues el factor económico, que entonces es pujante, ha estado por mucho tiempo, desde 1865, han estado buscando la manera de poder extender la ciudad de San Juan hacia Puerta de Tierra. Ya finalmente reciben aprobación de la corona española. Y aquí pueden observar, le incluí una edición que yo había preparado sobre cuáles eran más o menos los remanentes, cuáles eran cuáles eran las construcciones militares que fueron demolidas. Fueron 3 bastiones. Estamos hablando del bastión de San Justo Muelle, que es el chiquitito que pueden ver a mano inferior en amarillo, al lado donde estaba la puerta, que pueden observar que tienen como algo que parece como la entrada. Y entonces, a mano derecha, hacia donde está el fuerte de San Cristóbal, está la batería de San Pedro y Santiago. Antes de la puerta de Santiago, que fue también demolida, pues también había un Rebellín el Príncipe, que era también que el Príncipe, o llamado también Santiago, Rebellín de Santiago, que fue demolida. Y aquí pueden ver una foto a mano derecha de ese proceso de demolición
que fue hecho con explosivos y que fue con brigadas de trabajo. Entonces, la otra parte que yo creo que es importante, porque hay que entender qué es lo que está pasando a nivel de la ciudad de San Juan, cuando se demuele esos baluartes y la Puerta de Santiago, se habla de que entonces se establezca como delimitación urbana de extensión, aunque se mantenía la reserva al norte del Camino Real, se iba a hacer la segunda línea defensiva. Aquí pueden ver también el número de mangles, pero yo creo que noten también que ya hay terrenos que ya desde la época española se habían estado disecando, rellenando para uso de esa expansión urbana. Y pueden aquí notar en la foto que está en la parte inferior, es lo que antes era una batería rodeada por mar, que era la batería de San Francisco de Paula, que ya para este momento se está rellenando los áreas aledañas. La batería de San Francisco de Paula está hoy en día, creo que hay edificios que está el Banco Popular, que está por la calle, creo que esa es la calle Comercio. Cuando viene el cambio de soberanía, pues todo lo que era posesión de la corona española pasa a manos inicialmente del gobierno de los Estados Unidos, claro, la jurisdicción general, sí, pero digo, lo que son las propiedades militares pasan al gobierno norteamericano y estos pasan específicamente al Departamento de Guerra. Aquí pueden ver básicamente este mapa que es de 1906. Pueden ver que aún se puede observar, quiero que observen en la parte de abajo, también ven que aún están los mangles que existen desde después que ocurre el cambio de soberanía. Y pueden ver donde dice Military Reservation, es donde hoy en día pues, es el área donde están el Escambrón y otras edificaciones. Y, bien. Una cosa un detalle interesante, como en estas cosas de anécdota, es que cuando se vuelve una reserva naval, esto ocurre, se transfiere en 1919 por el Departamento de Guerra al Departamento de la Marina. Ellos entonces tienen estas extensiones de terreno que antes eran las extensiones de terreno que le pertenecía a, bueno, que era usada por el ejército español. Ahora, en 1921 se le da autorización para rentar. Por eso es que pongo en esta diapositiva, pasa de manos privadas y públicas, porque entonces algunos pasan a entidades públicas. Por ejemplo, el Polvorín de San Jerónimo pasa al gobierno estatal, mientras tienes una reserva que pasa, y este es un dato bien curioso, a Virgil Baker, un oficial naval, que lo consiguió una renta de 999 años. O sea, wow. Bien interesante ese caso porque gracias a ese caso la Marina en un momento dado cuando no está de acuerdo con este tipo de traspaso trata de demandarlo y dentro de la documentación de la demanda se recogen muchos datos interesantes de la condición y de los elementos que existían en el área de lado este donde estaba la reserva. Aquí como menciono en esta se empieza a construir el Escambrón Beach Club. Eventualmente, gracias al éxito del Escambrón Beach Club, se construye el Hotel Normandy. Y entonces van desapareciendo todos estos elementos que eran de la primera línea ofensiva. Muchas de ellos, yo pensaba que se habían perdido todos en ese periodo, porque estamos hablando que no solamente obras que se llevan a cabo
nuevas, sino también el deterioro natural. Estamos hablando que no le dan, que no se le da cuidado a las fortificaciones. Con el tiempo, al ser ladrillo, se van poco a poco perdiendo, se van colapsando, van rompiéndose. Y entonces es muy importante tener en mente que aunque vemos estas representaciones de las líneas, probablemente estamos observando algo que es mayormente general, que puede haber áreas donde ya se haya perdido bastante material histórico. Pero entonces llegamos a estas imágenes que fueron donadas, muy agradecidas a Joseph Harrison, del Archivo Digital Nacional de Puerto Rico, que entonces ya demuestran dos cosas muy importantes. Ya no hay líneas, por ejemplo, la línea de contraguardia ha desaparecido. Podemos observar a mano derecha ese edificio rectangular, ese es el Polvorín de San Jerónimo. Y no hay nada de línea, aunque se puede observar casi como si el camino estuviera corriendo, pero eso se perdió, ¿sabes? También se puede observar, y perdonen, en esa misma, al norte, o por ejemplo, hacia arriba, se puede observar el Archivo General de Puerto Rico, hoy, el Archivo General de Puerto Rico, y detrás se puede ya observar los proyectos de relleno que se estaban haciendo en los mangles que habían quedado después del cambio de soberanía. A mano derecha podemos observar en esta foto, puedes ver el campo abierto que se utilizaba de aeropuerto. Es más, en la década de los 20, Lindbergh aterrizó, llegó a Puerto Rico y aterrizó en este estacionamiento, aeropuerto. Y entonces tenemos parte de podemos observar ya aún se existe parte de esa batería de la segunda línea ofensiva en esa fotografía, que lo podemos observar casi debajo de una antena gigante la primera antena gigante de derecha a izquierda, y puedes ver que se ha perdido el resto de la línea que corría hacia el norte, porque estamos viéndolo del sur hacia el norte. Observar que aún quedaban remanentes de lo que eran polvorines y de las fortificaciones de la línea en la parte noreste de la isla. Entonces tenemos el caso interesante de los remanentes y el proyecto de fomento industrial de la construcción del Hotel Caribe Hilton. En esta, pues ya tenemos le incluí varias fotografías, ya de fotografías del Fondo de Fomento Industrial, en donde pueden ver aún partes de estas fortificaciones españolas que habían sobrevivido hasta entonces, pero que se habían descubierto, se había quitado el terreno encima, o que habían estado hundidas para cuestión táctica, pero se le había quitado el terreno y se estaban utilizando entonces para almacenes de materiales, para equipo, durante la construcción. Al terminar la construcción del Caribe Hilton, no sobrevivieron. Pueden ver la foto a mano derecha, que ya estamos hablando ya cuando está completo todo el complejo. Creo que es un circa de 1960. Este proceso de construcción del Caribe Hilton, había una cosa muy interesante que pude observar, era que el gobierno de Puerto Rico quería establecer este hotel Caribe Hilton como su estrella dentro del programa de turismo para traer visitantes a Puerto Rico. Y claro, ellos pensaban lógicamente, mira, tenemos un fuerte español al frente, el fuerte de San Jerónimo. Sin embargo, el fuerte se está utilizando por James Baker,
por Baker. Y él no accedió a la compra del fuerte, accedió para la compra de los demás. Y estamos hablando de que es bien interesante el caso de Baker, pero eventualmente a él se le expropia el fuerte para entonces convertirlo en un atractivo turístico que entonces corriera como fuera parte de ese proyecto del Hotel Caribe Hilton. Esto fue un museo militar que se estableció en el castillo Caribe Hilton. Ahí tenemos a doña Felicia Rincón de Gautier, alcaldesa de San Juan, con don Ricardo Alegría y otros personajes que asistieron a la apertura. Yo tuve la oportunidad de visitarlo, me fascinó, me encantó. Yo, un nene chiquito, pues encantado. Pero ya en la década de los 80 se cerró y pues ya no están con colecciones. Ahora está actualmente, pues no tienen uso. Y termino básicamente con los remanentes que quedan. No incluí una imagen que queda el remanente de Bajamar, que está frente a el edificio de la Guardia Nacional. Pero aquí pues tenemos el fuerte de San Antonio con parte de ese camino, aún sobreviviendo, el camino cubierto. Un camino cubierto que era para que básicamente pudiera pasar tropas y pertrechos, aunque estuvieran siendo bombardeados por un enemigo. Ahora, también tenemos la batería baja del fuerte de San Antonio, que está entre los puentes Dos Hermanos y el puente número 86, creo. Era el antiguo 86, ahora el otro puente de entrada a San Juan. Claro, esta es una foto, pero cuando recién le hicieron una limpieza y un trabajo de conservación, hoy en día pues está un poco más deteriorado. Y tenemos entonces el polvorín de San Jerónimo, que nos queda de este sistema, y la batería del Escambrón. También pues quedaba un remanente de la batería de la segunda línea defensiva, que en algún momento se le puso el nombre de Fuerte de San Agustín. Me imagino que porque estaba la calle San Agustín al sur. Bien, termino con básicamente explicando que pues, parte de estos materiales que yo estoy utilizando fueron parte de lo que salió en el libro Protegiendo la Capital, Desarrollo Histórico de Obras Defensivas de Puerta de Tierra, que salió publicado en el 2019. Este libro lo tenemos en obra disponible para entrega gratuita en nuestra sede de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, en el tercer piso del cuartel de infantería de Vallajá. Si necesitan comunicarse o tienen preguntas o observaciones, pueden escribirme a este correo electrónico y haré todo posible para contestar. Y quería para que enseñarles, terminar con la portada del libro, por si acaso pues están interesados en conseguirlo. Le agradezco mucho su Muchísimas paciencia. gracias, señor Marul, por la Esto es un presentación tema que de... me ha fascinado a mí. Ya terminó. Perdón, muchísimas gracias por la presentación de esta noche. Como usted ha presentado ahora la portada de su libro, mañana voy a estarla subiendo también en nuestra página de Facebook para que tengan la misma información. Así que mañana la pueden buscar en nuestra página de Facebook y como él le indicó, en lo que se conoce comúnmente como Chipos. Así que vamos a pasar para las preguntas y los comentarios. Siempre vamos a dar unos minutitos en lo que los amigos de Facebook preparan las mismas. En ese tiempo, pues les dejo saber que obviamente el próximo jueves no nos estaremos viendo porque es Acción de Gracia, pero deseo compartir con ustedes que mañana, viernes 18 de noviembre, habrá una presentación vía Zoom del libro que se llama Puntualizaciones, Conferencias y Escritos del doctor Fernando Bayrón Toro,
Así que coloqué el anuncio y el enlace en nuestra página de Facebook, así que las personas interesadas pueden enlazarse mañana a las 6 de la tarde. Como les dije, nosotros recesamos de charla el próximo jueves, pero retomamos las charlas en diciembre. Nos quedan 3 charlas durante el mes de diciembre y recesamos hasta mediados de enero. Cogemos un receso navideño. Así que vamos a compartir sus preguntas y comentarios. Le preguntan, señor Marul, primero le comentan que es una magnífica charla. ¿Podría abundar de la localización de las puertas que tenía la isleta de San Juan? Bueno, la ciudad de San Juan tenía en el siglo XVII, cuando se hace el primer murado, después del ataque holandés, se establecen 3 puertas. La puerta de Santiago, que mira hacia Puerta de Tierra, la puerta de San Justo, que miraba hacia el área de la Puntilla, y la puerta de San Juan, que era en línea con con la calle que lleva a la catedral. Después, cuando se hace la nueva reforma de la fortificación en el siglo XVIII, para 1783, y ya estamos hablando de que se tira un nuevo cerco de murallas al norte. Ok, este cerco nuevo de murallas eh, requerían de un acceso para darle mantenimiento a la pared, a la muralla. Y entonces abrieron 2 aperturas. Yo lo llamo aperturas porque las puertas yo las visualizo como tú tienes un marco de puerta y tú tienes unas puertas en madera, usualmente decían hasta eran 15 pulgadas de ancho, de grosor, que se cerraban, pero que estos accesos de mantenimiento, después se le conocen también como puertas, como la puerta de San José y creo que la puerta de San Rosa. Y entonces, después, en 1874, ante la presión económica que hay para tener más acceso al área de la zona portuaria, se rompe parte de un muro por el área donde está el, el estacionamiento de Doña Fela, y abre una puerta de España, de puerta de España, que eso no se le puso, hay unos dibujos preciosos que hizo el señor Pérez sobre el rejado que se le iba a colocar, pero como no hubo chavos, pues era una puerta abierta. Y esas eran las puertas que teníamos disponibles para San Juan. Muchísimas gracias. Pregunta Tilcia Torres, ¿la ubicación del Sanjón sería cerca del actual derrumbe? No, bueno, tengo que pensarlo porque honestamente no me acuerdo ahora dónde exactamente está el derrumbe. Ahora, lo que sí sé es, por ejemplo, tenemos en ese mapa, perdón, en esta publicación, ¿ves esa cubierta? Pues ahí entonces hay un mapa donde hace la localización de distintos remanentes y se localiza el área donde puede estar el Sanjón. Ahora, hay una cuestión que no es un misterio que aún no hemos resuelto. Si verdaderamente el Sanjón se ha perdido por completo o lo que hicieron fue que abovedaron el Sanjón porque una vez estábamos cerca del área donde consideramos que es el Sanjón, que es una área que va en bajada, y ahí encontramos un alcantarillado grande. Si fue que, es que no aparece el récord, he estado buscando información del Departamento de Transportación y Obras Públicas, qué fue lo que pasó finalmente con el Sanjón, pero eso básicamente es sigue siendo un misterio. Pero creo que, a ver si me puedo, no creo que sea donde se colapsó, porque según yo me acuerdo, el colapso ocurre ya cuando el terreno empieza a subir hacia San Juan. Tiene que ser antes, tiene que ser en un área más bajada,
porque ahí entonces estaba el San Juan. Como digo, creo que es una depresión natural que se utilizó. Gracias. La doctora Ramonita Vega Lugo, que levantó la mano, puede abrir su micrófono. Muy buenas noches. Saludos al señor Marul, que acontece ser un amigo que hace tiempo no veía y que sé de su capacidad y de su entrega por todo lo que es la conservación y protección del patrimonio. Y en este caso, pues nos ha llenado de mucha satisfacción ver toda esta cantidad de imágenes que nos ayudan a entender mejor, porque mucha gente sabe en general detalles de la historia de San Juan, pero ver las ilustraciones también del fenecido Eric y ver también los planos antiguos, poderlos tener en esa calidad que se ha presentado en el día de hoy con la ilustración y con la explicación. Así que felicito a Marul y a la Fundación precisamente porque esto es un espacio didáctico que nos permite, como alguien decía por allí en los comentarios, o sea, que quería que se grabara para poderlo seguir escuchando y volver otra vez a reaprender de lo que estaban discutiendo. Y pues me uno a ese comentario porque todavía nos falta siempre, bueno, quedamos con ganas de más información, sobre todo en lo que tuvo que ver con esa línea de defensa en el 98, porque vi los acorazados, que también ese es un elemento de lo que pues teníamos algunos datos y tenemos información, pero que siempre nos quedamos con el sentido de mirar otras cosas. Y la explicación sobre todo en esas partes que fueron demolidas, de Puerta de Tierra, etcétera. Si hay algo más que puedas añadir en términos de las protestas que hubo en una época para precisamente en contra de esas demoliciones, o sea que había mucha controversia, porque este es un resultado, ¿verdad?, de esa expansión que obligó a la demolición, pero que por lo que tengo entendido, pues se ha documentado también que eso no fue tan aprobado por los vecinos. Hay una cosa que es bien interesante que menciona, y primero todos saludos y bueno escuchar que hace un tiempo que no hablamos y esto es tremenda manera de volver a reconectar. Pero volviendo, hay que pensar que sí, había probablemente, aún con la demolición de las murallas de la ciudad de San Juan, había protestas porque entendían el valor histórico que tenían. En el libro que les mencioné, hablo sobre un militar español que hablaba sobre el valor que tenía como legado de España esas fortificaciones, incluyendo lo que fueron de vida. Posteriormente, pues en el principio del siglo XX se puede entender ante una visión más de desarrollo, una visión del progreso, que estas ruinas de estas líneas antiguas no las entendían. El problema esencialmente para Puerta de Tierra es que las líneas defensivas tienen un apogeo muy limitado. Estamos hablando principios, primera o segunda década del siglo XIX, y ya a finales del siglo XIX o ya para 1870 se considera obsoleto. O sea, mientras las murallas de la ciudad de San Juan están aquí desde el siglo XVII y los castillos están antes, bueno, XVI, pero estamos hablando de que el tiempo que hubo para que la gente entendiera y comprendiera que era importante fue mucho mayor para las fortificaciones alrededor de San Juan que comparadas a las que de Puerta de Tierra, que tuvieron un momento, un auge bien limitado y probablemente se veían hasta como estorbo en ese desarrollo que querían expandir la ciudad hacia Puerta de Tierra. Como la segunda línea defensiva era el límite urbano bajo el periodo español.
sea que eso siempre está esta lucha entre conservar y el progreso. Y debe ser algo que eventualmente trabajemos para que se progrese, pero que se conserve. Porque entonces así tiene otra, estoy volviendo a predicador, pero básicamente nos entendemos mejor si conservamos parte de nuestro legado del pasado. Pues sí, concurro también con eso. Gracias. Muchas gracias y saludos a la doctora Ramonita Vega. Pregunta Juan Palacios, ¿la estructura con la pared triangular detrás de la batería del Escambrón es el remanente de la batería costera de la Segunda Guerra? Ok. ¿Puedes repetir eso otra vez? Claro que sí. La estructura Sí. con la pared triangular detrás de la batería del Escambrón es el remanente de la batería costera de la Segunda Guerra. No, no. Lo que está, la batería del Escambrón es, como yo siempre lo he descrito, es como si fuera un anzuelo, ¿verdad? Que entonces es circular y entonces baja. Ahora, en la parte de abajo, cuando va a conectar, lo que queda es un muro que probablemente es parte de lo que era el muro de la primera línea defensiva, que entonces continuaba antes de su demolición, continuaba hacia el área donde estaba la batería de San Ramón y entonces de ahí pues bajaba hacia el área de los manglares. Porque no creo que quede, lo más que yo he visto en términos de posiciones militares ya de la Segunda Guerra Mundial, sería en Isla de Cabra, que estaban ahí una posición de 155 milímetros, más los puestos de observaciones que están tanto en San Cristóbal como en el Morro, que se utilizaban como parte del sistema de posicionamiento de artillería para contrarrestar el acercamiento de barcos o de submarinos alemanes. Pero Gracias. si tiene una foto, y perdone, como no estoy ahora mirándolo, pero si usted tiene una foto que pueda tomarle a eso y me lo puede enviar, con mucho gusto yo lo miro y le puedo decir definitivamente, pero de las veces que yo he visitado el área, no he visto nada asociado con la Segunda Guerra Mundial en ese área particular. Bien, gracias. Pregunta Dircia Torres, que usted mencionó batería en Loíza. Si podría abundar un poco al respecto. Loíza. Lo que había era una torre de observación en Loíza. Lo que hubo fue, en Loíza lo que tenemos mayormente, ok. Loíza, lo que estoy pensando es que es una hacendada de, no estoy seguro si es Loíza o es una hacendada que básicamente provee fondos para la construcción de la batería de Castro, que está localizada en donde hoy en día cuando uno va al Campo del Morro mira hacia la izquierda y ve ahí unas áreas como unos globos blancos, ¿verdad? Como si fueran unos puestos que es donde había unas facilidades militares norteamericanas, ahí estuvo la batería original que construyó esta hacendada. Ahora, le debo eso. Creo que hay que verificar si era de Loíza. Gracias. Pregunta Iván López, ¿en dónde ubicaron los escombros de las murallas que fueron derribadas? Bueno, esto yo creo que se puede entender. Estamos hablando que todo lo que es el frente este tenía unos, unos fosos secos bien amplios, bien amplios. También todo ese terreno, toda esa piedra que se fue demoliendo fue para llenar esos fosos y también para la nivelación del terreno. Ejemplo que puedo dar es que antes, cuando, ¿sabes dónde está el Banco Popular? Pues ahí estaba cerca la puerta de San Justo. Cuando
tumban esa parte de la muralla, ellos tienen que rellenar, y esa era una área mucho más empinada hacia el área de la marina. Y entonces rellenaron y entonces nivelaron un poco mejor el terreno para que no fuera más gradual y no fuera tan empinado. O sea que toda esa materia que fueron demoliendo, que fueron tumbando de los bastiones y de las puertas, fue utilizada para rellenar y asentar ese terreno para poder hacer las calles, para poder usar los terrenos que antes estaban en fosos secos. Muchas gracias. Pregunta si dónde se puede obtener más información sobre la intervención de ciudadanos franceses en el ataque inglés de 1796. Ok, el ataque del 1727, yo creo que hay unos libros que salieron que mencionan los ciudadanos franceses, pero hay un libro que se llama de Blanco. Voy a buscarlo aquí un momentito. Que habla sobre los ciudadanos franceses. Qué bueno es trabajar aquí de la biblioteca. Se llama Los tres ataques británicos por Enrique T. Blanco, la ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico, que habla sobre algunos de los franceses. También está, no creo que Juan Manuel Zapatero, con la guerra guerra en el Caribe en el siglo XVIII, tiene mucho sobre los franceses. Yo creo que eso puede estar en el Archivo General de Puerto Rico. Hay documentación ahí que llegan casi finales del siglo XVIII que puede estar disponible, puede haber correspondencia, debe haber por lo menos alguna mención. Es que es muy interesante cuando uno va a buscar ese tipo de información que, claro, los españoles hablan sobre la gesta y buscan lograr ascensos a través y no tocan tanto sobre la participación de los franceses, de los corsarios franceses. Debe haber algo en correspondencia, por lo menos, de un informe que haya generado, tanto el Archivo General de Puerto Rico o en Pares, el portal de los archivos de España, que toque sobre correspondencia, que hable sobre el gobernador informándole a las autoridades de Madrid que tuvieron estos corsarios y participaron. También el cónsul local francés fue que también hizo para franceses que vivían en Puerto Rico que también participaran en la defensa. O sea que ahí creo que se llamaba el señor, no tengo es una buena pregunta. La cosa es que no la tengo por lo general en mente porque pues mi enfoque es básicamente las fortificaciones. Escríbeme en la dirección electrónica que te proveí y te puedo proveer información, porque por lo menos lo que yo tengo sobre los franceses, eh, tengo que verificar si hubo algún cronista que pasó por Puerto Rico que pueda recoger esa información también. Perfecto, le hago llegar el correo electrónico de la persona que hizo la pregunta. Así que no tenemos ningún otro Sí, por favor. Sí, no tenemos ningún otro comentario ni pregunta. Les recordamos a todos que el próximo jueves no tenemos charla por ser Acción de Gracias. Le damos las gracias a usted, señor José Marul, por haber aceptado nuestra invitación. Les recordamos a todos que nuestras charlas permanecen en Facebook y dentro de una semana ya estará en nuestro canal de YouTube. Y también deseamos darle las gracias a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades que nos auspicia. Muchísimas gracias, señor Marul, y a todos los que participaron en la charla de hoy. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Amén. Gracias.